Volvemos de la pausa, le damos un aplauso a Burbuja. Qué público tenemos hoy, Gracias. Escúchame, Sí. Burbuja, estamos con el estreno ya inmediato de Flores sobre Lorín. Vamos a estar en el Teatro La Ranchería, ahí en la calle México y Lima. Ahora no recuerdo exactamente el número, pero es México y Lima. Sí, la México Ranchería, y Lima, si no lo googlean, La Ranchería. Sí, ahí. La Sala de la Ranchería. La Sala de ahí la Ranchería. Lo está buscando, reestrenamos 14 de noviembre, 22 horas. Ese es el... Ahora les pasamos bien exacta la dirección. Bien, mientras nos decís quiénes van a formar parte del elenco. Carlitos de Mejía, amigo, que lo que está en el elenco del año pasado. Tenemos a Adrián Inglese como nuevo protagonista, tenemos a Marce, que no me sale el nombre, Yudachi, que es la payuca del pueblo, que está en la Plop, Alcira Serna, Carlos Danegiande nuevamente, Gerardo Amel, Joaco Larralde, Owen Toledo, José Portorino, Robson Bernardés y Fabio Rivera. También tienen esos apellidos. ¿Y hay un brasilero? Ahí va a haber un Las chicas se van a poner un brasilero moreno, de una piel tersa, moreno. Todos a la ranchería. Todos a la ranchería. Vamos a estar todos los sábados de noviembre a las 22 horas. Yo pensé que era más tarde. No, 20 o 22 horas, es un lindo horario. Escucha, ¿me va a ver desnudo? ¡Cham! ¿Va a haber culitos? Qué bárbaro, Sí. Dígame usted. Está buscando. Chicos, busquen lo que tienen que buscar. La dirección, por favor. México 1152. 1152. Muy bien, ahí está. Es Montserrat, ahí. México 1152, La Ranchería, que es un lugar aparte hermosísimo. Yo fui a ver otra obra de Jesús Gómez. Ausencia, olvido y gloria. Sí, tomate una pepa del examen. Me encanta. Qué obra maravillosa. Ahora este chico que viene de Venezuela, ¿cómo crea estas obras tan, fantásticas? Sí, hace unas muy lindas puestas. Y me encontré con una queridísima cantante, actriz, Azabache, que es venezolana, una artista que me hubiese encantado tenerla, no sé si hacemos tiempo este año, pero una artista de la óptica que me dijo que quería estar en Soy Mal. Un artista nacional de la talla de Azabache, de la época de Carlos Mata y todo eso. Mira, bien. Bueno, y vos seguís haciendo el mismo personaje. El mismo personaje de la Richa. Hacemos una reseña de la obra, de la época de la dictadura. Claro, está ambientada en el año 1978, época de la dictadura, época del mundial, y trata sobre, en esa época, el mundillo homosexual, más oculto de las teteras, de los baños de estación. Del ramal Mitre, sobre todo porque se nombra son eso, lugares, son esos lugares los baños públicos donde donde los hombres hacen cosas que no tienen que hacer, que no tienen que hacer o que no, pero que es real y que existe, que es real y que existe, que en esa época era otro lenguaje y además era el único lugar de vínculo social porque no había boliches, no había las redes sociales de hoy, nada, eran los baños. Los baños públicos la verdad que dejan mucho que desear. Pero era lo que había en ese momento, estamos hablando de ese momento. Pero cambió mucho los baños asquerosos que hay ahora. Hay buenos y lindos, no te digo, no voy a ningún baño público. Y que me conoces, el que no piso nada. Horrible. Hay en algunos lados, ciertos restaurantes que están limpios, que están cuidados, pero hay otros que lamentablemente no hay que aguantar sin al baño de la casa o la casa de alguien. Escúchame, y está ambientada en esa época, claro, con el mismo personaje, está ambientada en esa época de que había un edicto policial, segundo H, acá en la capital federal, donde ibas detenido por conducta indebida e inmoral en la vía pública. Pero también en esa época se hacían pasar por gays los agentes. Claro, porque en esta historia se cuenta de un policía o de la Policía Federal. La Policía Federal, no los militares no eran la Policía Federal, donde algunos se hacían como pasar, por así, como algo encubierto, y como que iban a la cacería para agarrarlos. Algunos hacían, que te llevaban detenido por conducta inmoral y otros como que aprovechaban la situación y coimeaban. O sea, no querés ir preso. Y otros aprovecharían también. Claro, se aprovechan y ahí también. Vos sos el hijo de... Soy el sobrino, mi personaje es el sobrino admirante de alguien importante, de clase. Y entonces ahí también se mezclan el resto de los otros personajes de las distintas clases sociales, que van todos a lo mismo, al baño a tener un minuto de placer, así sea un obrero,
un administrativo, uno de clase social alta. Si me se renovó el elenco por ende que los actores no quisieron trabajar más o qué pasó ahí. No, porque por ahí hubo gente que tenía proyectos en otro lado, otros trabajos, o por ahí tenía otras cosas, o gente que por ahí viaja o se va y no puede comprometerse. Porque cuando uno está dentro de una obra de teatro tenés que comprometerte a los ensayos, asistir a los ensayos y obviamente tenés que comprometerte cuando la obra se pauta un día, estar comprometido obviamente ese día. Y por ahí hay gente que por ahí se quiere ir de vacaciones, o quiere tomarse un viaje, o se quiere ir a no sé dónde, o tiene otras cosas en la vida, y bueno, entonces por distintas compromisos extras, y bueno. Lo importante es que vuelvan y van a ser 6 funciones. 6 funciones, ¿no? 6 funciones, sí. 6 funciones. Serían los 3 sábados de noviembre y los 3 sábados de diciembre. Qué bueno, buenísimo. Aparte es una obra fantástica, no se la pueden perder. Es una sala genial, ha ido en la misma sala. También, obviamente, como está ambientada en el año 78, hay como un homenaje a Rafael Acarrá, se pasa música de Rafael Acarrá. Cuando apenas entras a la sala, ¿también cambiaron algo de eso o no? Sí, también se cambió un poquito la puesta, se va a pasar música, dijo, como para ambientar, vamos a estar todos vestidos con ropa de época, de esa época, o sea, hay importante producción por el hecho de también inclusive ambientar. Trajecito, y bueno, cosa de loco. Trajecito entalladito como usaban los hombres en esa época, las camisas de cuellos anchos, y todo para recrear una época. Los pantalones Oxford o pata elefante, todo para recrear una época, porque también hubo un trabajo de investigación, de cómo se vestía la gente en esa época, cómo se hablaba, cómo el trato social. O sea, un lindo trabajo. Excelente producción para disfrutar en esta cartelera porteña. Y tenemos un año fantástico y todo el mundo quiere cerrar el año, ¿viste? Fantásticamente. Claro, de teatro comercial y de teatro independiente. Sí, pero con mucho esfuerzo y que funciona muy bien. La verdad que sí. La verdad que le deseamos todo el éxito. Gracias. Todo el éxito y le mandamos saludos a todo el elenco y vamos a estar ahí. Y el director Jesús Gómez. Jesús Gómez, sí, lo volvemos a nombrar, que aparte siempre es amoroso, me ha invitado a la función de prensa la vez pasada y comimos riquísimo, unas cosas, no sé cómo se llaman, pero eran típicas de ahí de Venezuela. Unas cosas riquísimas. ¿Lo probaste o no? No. Una cosa fantástica. Así que buenísimo. Bueno. Así que todo el éxito, te deseamos con estas funciones, fantástico va a estar. Pero retomando, quiero que me sigas contando alguna anécdota de esto de que acabaste de terminar de grabar esta serie web que se llama Marta se alquila. Y es, o sea, por ahí lo divertido, cosas, el hecho de hacer una chica trans, como se usaron todas las canciones reales. Sí, no, ¿sabes lo que hace este enano? Chanta. Mira, te voy a traer acá delante de cámara. No me hagas más señas. No sé por qué la tenés así chiquita, ¿me decís? Claro, cuando estamos hablando de la mano del público, él se quedó pensando, ¿viste? Ahora va a empezar a hacer la recorrida. Me puso micrófono. Yo son unos sátrapas esto. Aprovecha. Claro, hijo santo soy yo, ¿viste? No, por supuesto. No, pero esa chiquitín bastante... Mira vos, no sé. Será bueno que... Es para otro programa, chan, ¿viste? A mí no me busquen la lengua porque me van a encontrar. Mira lo que vas a enterar. No sé, después me contás, después cuando salimos del aire me contás. Después del aire un poco y te enterás. ¿Qué va a hacer? Bueno, lo de Marta se alquila. ¿Qué anécdotas? Porque aparte se encuentra la producción con un chico, vos sos un actor, sos histriónico, pensaban que era alguien que se montaba y ya está. Y vos ya sabes de luces, de posición de cámara. Exactamente, sí, al tener experiencia detrás de cámara, el hecho de también me dejaron intervenir, el hecho bueno de saber cómo pararse, de dar por ahí, también te daban mucha libertad con respecto al guión, si bien había cosas que había que respetar de decirlas, yo podía decir, bueno, che, ¿qué te parece si esta frase la cambio por otra? Porque por ahí tiene más gracia, y me dicen, dale, sí, decilo. Porque funciona, eso también estuvo bueno. Obviamente toda la parte técnica son todos chicos jóvenes de TEA. Voy a nombrar a los 3 directores. Yo estuve en 3 capítulos y me dirigieron 3 directores distintos. Tenemos a Kevin Emanuel, que fue el primero que me dirigió, después Flavia Ferrari y Valentina Embón. Ellos 3 fueron mis 3 directores. Buenísimo. Que nos dirigieron directores. La estética está fantástica, plano contra plano. Plano contra plano, sí, porque al trabajar a una sola cámara se trabajaba parecido al cine, si bien es formato televisivo,
pero el hecho de que tenías que repetir, bueno, para los que saben... pasan en cualquier lado y ya el formato como es HD, hasta las películas exactamente, inclusive vi un poquito del material y es de muy buena calidad. Sí. Es muy buena calidad de imágenes. Bueno, espero que nos manden el reel, o sea, chicos. Es digno, realmente es digno de una serie profesional, no es una cosita chocho, así, ¿no? Sí, muy contento. Qué bueno. Y el hecho de interpretar a esta chica trans, Floppy. Floppy que va a dar que hablar. Que va a dar que hablar, sí, que va a dar que hablar. ¿Tienes algún encuentro así raro ahí? No. Sí, tengo, hay un alumno de Floppy, porque Floppy da clases de salsa. Me muero, entonces ella ahí tiene algo con un alumno. Después hay una cosa con un camarero, con un mozo, porque hay un cumpleaños de 15. Y también está como una mini historietita con el tío de la quinceañera, porque Floppy no para, no dejó títere. No dejó títere sin cabeza. Floppy estuvo ahí apuntalando. Divina a full, entonces estás a full. Y bueno, tenés tirar los chivos, ¿no? El señor es maquillador profesional, así que bueno. No, también déjame nombrar el elenco de Marta. Sí, el elenco de Marta. Adriano Foglia, que es uno de los chicos protagonistas, Daniel Rossi, que es el abuelo, Manuel Mida, Román Alejo y Guido Granati, los personajes principales, y bueno, y yo. Y después hay una serie de los colaboradores y después otros actores que estuvieron ahí participando en distintas escenas. Toda la merda. Después eran muchísimos, sepan disculparme, de Maca Maderna, de Sole, después Osito. Estoy nombrando nombres que me vienen a la cabeza. Más adelante, o sea, que hacemos vienen todo el elenco. Claro, eso lo segundo que te nombré fueron la parte técnica también. Bueno, y secreto fundamental. Nicolás, le voy a mandar un besito a Nicolás muy especialmente. Bueno, rompe el corazón y lo bruja. Bueno, y ahora que me ibas a preguntar de maquillador, sí, así que bueno, ¿dónde te puede contactar la gente? ¿Quieres pasar a un chico? ¿Te contactan por Facebook? Tengo fanpage, ¿no? Sí, tengo mi fanpage que es Eduardo Rafa y al lado Ricaela, que es mi personaje de transformista, Rafa con doble F. ¿Cuándo vas a venir a hacer un show acá, sátrapa? Arreglamos, tenemos que arreglar te puedo traer la Mujer Maravilla, te puedo traer Gatúbela, te puedo traer la Azafata, te puedo traer un sinfín de personajes. Te puedo traer a Floppy también. Claro, hacemos todo. Nosotros te agradecemos muchísimo, sabes lo que te quiero. Yo también. Les damos las gracias. Marta se alquila, vayan a ver Flores en el Orín. Flores sobre el Orín. Sobre el Orín, ¿viste que lo dije mal? Flores sobre el Orín, con la dirección espectacular de este venezolano impresionante, Jesús Gómez. Así que Flores en el Orín, 6 funciones, no se lo pierdan. Marta se alquila próximamente. Y también la vamos a hacer. Y Flores sobre el Orín. Sobre el Orín. Es raro el título. Es raro. ¿Por qué le pusieron ese título? Ese fue creación del autor Alejandro Modali. Alejandro Modali fue creación de esos nombres. Fue creación de... Buenísimo. Bueno, le damos un aplauso a nuestro... Muchísimas gracias. Gracias a vos. Vamos a una pausa, enseguida volvemos con más. Soy Márquez. Chao.